¿Quién en el 2020 no perdió un familiar por el COVID? ¿Quiénes no pasaron por este proceso tan horrible de la incertidumbre de saber si iba a sobrevivir alguien o no? Un año muy difícil. Sí, un año que desconocíamos muchas cosas, flaca. Realmente que yo pensé que no la íbamos a librar. Exacto, o sea, era un año oscuro. Y muchas personas, muchos vecinos, ese que era un caos, ¿te acuerdas? Sí, no, yo me acuerdo perfectamente y hoy, en Tal Como Somos, tenemos a una invitada muy especial que nos viene a contar el relato de su proceso. Marixa Cano está aquí para hablarnos de cómo ella llevó la pérdida de su esposo por COVID, flaca. Difícil. Difícil. Así que les presentamos a Marixa Cano. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Cuando yo digo 2020, Mari, es un año oscuro. Eso yo lo defino así, porque todos vivimos por una situación. ¿Quién no perdió un vecino? ¿Quién no perdió un familiar? En tu caso, Mari, perdiste a tu esposo. Así Quedaste es. viuda, aparte de otros familiares. Sí. Pero antes de comenzar a que nos contés cómo fue este proceso, ¿cómo era tu vida antes del COVID? Éramos 4, Ujú. mis 2 hijos, Valeria, Fernando, mi esposo. Les podría decir que él era el soporte de nosotros. Él era el bromista de la casa, el viajero, el relajero. Yo era la que ponía un poquito más ahí la cara La mano seria, dura. La mano pero dura. siempre me dejaba guiar por ellos, ¿verdad? Al final nos gustaba salir a pasear, nos gustaba viajar, andar juntos, ver películas, nos encantaba el cine, salíamos mucho en familia, nos dábamos el jaloncito de pelo. eh, Te podría decir que era una vida bonita. Una vida bonita. Sí. Como toda familia, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento, cómo vivió el momento, Mari, en el que le dan la noticia o su esposo le da la noticia que tiene COVID? Porque en ese momento solo la palabra COVID era muerte. Sí, o sea, nosotros la... Para nosotros la enfermedad ya nos había llevado familia. Entonces, el extremista en cuidados de la casa era él, no era yo. Su papá falleció a causa del COVID, entonces tocó hacernos examen todos. Llegó un médico a la casa, hizo examen a todos. Éramos como 20, creo, los que nos hicimos la prueba, pero solo salieron 2 positivas. La de mi esposo y la de su hermana. Su hermana la libró, él no. Él padecía de ansiedad. Su reacción fue: no te acerques a mí. ¿Cuál no te acerques? Sí. Si pasábamos juntos. Claro. Yo le dije, no pasa nada, vamos a salir, pero en ese momento a él le dio un ataque de ansiedad. Yo me llené de miedo, pero yo dije, no pasa nada, vamos a salir. Sí, es que en el instante, bueno, él ya estaba pasando por un luto. Él estaba pasando, acaba de perder a su papá. Acaba de perder a su papá. Y el solo hecho de que le dijeran que ahora él que estaba infectado de COVID, obviamente era como un impacto, pues, Para o sea, él, sí. y la incertidumbre y el miedo de saber qué era lo que iba a suceder con él, cómo la enfermedad lo iba a tratar, ¿verdad? Que eso era Claro. lo que todos pensábamos en el momento. ¿Y en qué etapa de la pandemia su esposo se contagia de COVID? Fue en febrero del 2021. Perdón, 20, enero. Enero. Él murió en febrero. Y aquí lo curioso es, él era muy carismático, ayudaba a la gente. Él anduvo eta y ota, ayudando en la Lima, en las inundaciones. Yo le daba las cajas de mascarillas, me enojaba porque regresaba sin una mascarilla a la casa. Me decía, la gente las necesita. Él nunca se contagió en ese proceso de andar ayudando gente, de andar limpiando calles. Y se contagió de la manera que menos la esperábamos. O sea, él se cuidaba mucho, entonces, pero él se contagió a finales de enero. Y lo curioso es que se contagia un año ya cuando la pandemia estaba un poco más controlada, ¿verdad? Estábamos esperando vacunas. Ya se hablaba mucho de que las vacunas venían Ya sí. y él no las alcanzó. No las alcanzó. No, Sí. es difícil. Sí, y bueno, te dan la noticia, ¿verdad? Y ya lo diagnostican. ¿Los cuidados fueron en casa o cuándo empezó él a sentir estos síntomas ya un poquito más? Eso es lo curioso, él no sentía nada.
estaba tan concentrado en el cuidado, en el proceso de su papá, que en ningún momento sintió nada. Sí tenía una tos leve, hicimos unos exámenes, salieron negativos. Repetimos otra ronda de exámenes, salieron negativos nuevamente. Se hizo la prueba del hisopado, salió positiva. Pues por ende, solo en el apartamento con su hermana se acondicionó todo para ambos. Teníamos enfermera y médico privado, pero ya al tercer día su ansiedad lo empezó a dominar y su saturación empezó a bajar, estaba con oxígeno y la doctora dijo, ya no puede estar en casa, Ya. hay que llevárselo. Mis niños estaban donde mi mamá, pues yo estaba pendiente de los cuidados, él no permitía que me acercara mucho a él en su Sí, miedo. en su miedo. Fue un hombre que me cuidó mucho. Sí. Entonces, él tenía ese temor. Entonces, como quien dice, yo llegaba a su comida, sus cosas, sus hermanas llegaban a darle comida, los medicamentos, pero llegó el momento en que la doctora dijo, ya no se puede. Llegó el momento que tuvimos que llevarlo al hospital y ya iba algo delicado, muy consciente, pero delicado. ¿En algún momento él presintió que el COVID se lo iba a llevar? ¿Le dijo algún comentario a usted? Llegó un momento que cuando ya estaba internado, me dijo, yo podía tener comunicación con él. Tuve la bendición que hubieron muchas personas, muchos médicos, por los que él estaba recomendado, por los que yo tenía información, yo podía hacer videollamadas con él. Incluso, así como dice uno escondidito, le llevé un teléfono y él me llamó un día y me dijo, sácame de aquí, la gente se está muriendo. Me lo dijo claro. Tenía miedo. Tenía miedo. Él era muy ansioso. Entonces, él me decía, te pido que cuides mis hijos. Y me lo dijo desde el momento que quedó internado. Desde el día que lo fuiste a dejar. Sí, él tenía temor. Él tenía el temor bien incrustado en él porque su tío querido, su primo adorado, su papá habían fallecido de eso. Acababan de fallecer. Acababan de fallecer, sí. ¿Y cómo vivió su esposo la pérdida de su papá, que fue por COVID, y después enterarse él que tenía COVID? ¿Cómo fue ese momento? Fue duro y todo fue bien rápido. Su padre murió un jueves, el sábado lo enterramos. Él estaba como perdido, no quería hablar mucho del tema, estaba como queriendo guardar lo que sentía, solo me acuerdo yo que me dijo, quiero dormir, déjame solo. En la noche la doctora hará los exámenes porque el día que lo enterramos, ese día por la noche se hicieron los exámenes. Sí. Pero sí, él estaba como, él no pudo procesar lo de su papá porque inmediatamente le dijeron que él estaba contagiado. Sí, o sea, imagínate el hecho de solo saber que tenés COVID. Con toda la información que se manejó en ese tiempo, que lo sobrecargaban a uno. Sí. Aparte de eso, anexarle el hecho de que él vivió el proceso junto a su papá, Que su sin papá dejar murió. de menos a sus otras familiares, pero vivió el proceso junto a él. Supo Sí. cómo su papá, sin ser insensible, se fue. Sabiendo el que tenía esto y que obviamente el miedo era Sí, era lo lógico atrapó. que lo atrapara. ¿Y cuánto tiempo duró él en el hospital, Mari? Estuvo 15 días internado. 15 días. 15 En días. esos 15 días no hubo mejora. La ¿Sentiste que mejora hubo? fue antes de morir. día. Esa noticia de, le contamos, todo está mejorando, o sea, yo tenía comunicación a diario, no podía a diario con él, pero sí logramos, por lo general la enfermera me decía, nada de hablar mucho, no me lo haga hablar, dígale todo lo que quiera. Entonces él suavecito le decía que me amaba, que cuidara a los niños, o sea, pero suavecito no lo dejaban esforzarse, así como escondidito lo dejaban hablar conmigo. Entonces, se mantenía como estable, pero hubo un día que sí hubo una mejoría. Me acuerdo yo que yo iba manejando, no se me olvida, iba por el Boulevard de Vías Mackey, me paré adelante de la entrada de la colonia de San Antonio, cosas que se te quedan grabadas, y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Iba con 2 empleados de él y ellos pensaron que él había fallecido. Y le digo yo, no le digo buenas noticias, las mejores, estás mejorando. O sea, pero eso fue una emoción. Conseguir medicamentos era terrible, el hospital no los tenía, él se usó un medicamento carísimo y la mejoría vino cuando se le puso el medicamento caro.
Se le pusieron 2 dosis más, pero ya no, Ya no no se reaccionó. pudo. de la No, misma no manera. reaccionó. Ya había un desgaste físico ya. Mari, Así es. ¿cómo hiciste para controlar a los niños? En el momento, ellos se dieron cuenta de que su papá, porque te voy a ser honesta, yo he escuchado personas que dicen, sí, pero mis hijos nunca les contamos que Ujú. estuve internado por miedo. Te voy a contar que ese fue un grave error como mamá. Ujú, Yo les dije, papá está internado, siempre subieron que estaba internado, pero papá va bien, ujú, papá va bien. Él nunca quiso verlos en las ujú. videollamadas. Me decía, no quiero que me miren con estas cosas. Ajá. Es, cuando tuvo mejoría, sí, papá está mejor, pero o sea, aunque papá estaba mal, papá estaba bien. Sí. O sea, yo siempre se los decía, fue un reclamo de mis hijos, en especial de la mayor. Yo creo que Nunca nos vuelva a mentir, mamá. yo creo que Difícil sí. Sí, y fuerte que un hijo nos diga eso, ¿verdad? sí. Porque como madres o como padres queremos proteger los Así sentimientos es, de por nuestros sobre hijos. todas las cosas. Porque no queremos que ellos sufran o que pasen ningún Que ellos daño. estuvieran mal, que estuvieran preocupados, que Sí. estuvieran pensando. Estábamos en clases virtuales, concéntrese en estudiar, usted haga su tarea. O sea, era poner la cara de, ay, ¿usted cómo va? Aunque por dentro te Es estás tener muriendo porque resiliencia no que... sabes qué va a pasar. Correcto. Mari, y llega ese día en que Angel se va. ¿Cómo fue ese día, Mari? Fíjate que te voy a contar de la noche anterior. Les voy a Ujú. contar la noche anterior. Estaba de turno una muy buena amiga mía, él la conocía, y me llama y me dice, adivina con quién estoy. Ujú. Ella muy contenta y ya me lo puso y yo, hola amor, ¿cómo estás? Que no sé qué. Aquí me dice, mira, le dije yo, te llevé tu cremita, él era muy pulco. Te llevé tu cremita de rasurar, Ujú. te llevé, yo le había llevado algo más. Le había llevado un chapstick, Ujú. tenía sus labios muy resecos a raíz del oxígeno, te llevé tu chapstick. Entonces la enfermera grita al lado, pero no se lo quiere poner. Eso es para mujeres, me dijo, yo no quiero usar esas cosas. Le digo yo, ponételo porque si no cuando salgas no te voy a dar besitos. Entonces pudimos platicar y en ese momento yo le dije, los niños andan cerca, ¿los querés ver? No, amor, me dijo. Pero él hablaba con dificultad. O sea, fue una noche como una despedida que no quería que fuera despedida. Él murió un día domingo. Okay. Los domingos como familia eran mis favoritos. Eran los días de pasear, de ir al cine, de ir a comer, de ir a dar el raite, por decirlo así. Ujú. Y el domingo se convirtió para mí en el peor día de la semana. Esa mañana me llamaron del hospital, me dijeron él está delicado. Me llamaron a las 6, 7 de la mañana. La enfermera que me daba informes de él todos los días me dijo, le suplico hoy no me pregunte por él. Y yo le dije, no, usted no me puede decir eso a mí. Y como yo tenía conocidos, empecé a pedir informes médicos. Me empezaron a mandar fotos de los horarios en que él había estado controlado y yo vi que no eran buenos. Pero yo estaba tan agarrada de Dios que yo dije, el Señor me lo va a dejar. Esto ya va a pasar. Fue empeorando. Estas son de las pocas cosas que yo he contado. Sí. Creo que solo a 2 personas se lo he dicho. Ujú. Me llamaron para que me despidiera de él. Me lo pusieron al teléfono. Y yo empecé a hablarle y cuando yo le empecé a hablar, él empezó a agitarse. Entonces yo dije, él no ocupa esto de mí. Entonces yo empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y a medida yo iba orando, diciéndole que lo amaba, que los niños estaban bien, que iban a estar bien, él se fue calmando. Colgamos la llamada y le dije a la enfermera, por favor, si pasa algo positivo, llámeme. Ujú. Ya en la tarde, todo el mundo sabía que él ya había fallecido, menos yo. Yo estaba trabajando en mis pasteles, como siempre, estaba haciendo una figura de un pastel. Llegó mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, y me dijo, cariño, ¿todo bien? Él me dice, cariño. Ujú. Sí, cariño, le digo yo. En lo que él se para, me empieza a llamar un amigo, que era quien me había hecho los conectes dentro del hospital, y me dijo, amor bello, me dice, te tengo que decir lo que nunca hubiera querido decirte. Él era sobreviviente de COVID, que salió en un estado que, o sea, él lo daban por muerto. Engel ya se fue, me dice.
Él me dijo, Engel ya se fue, pero yo ya tenía a mi cuñado parado a la par mía. Mis amigas iban camino a mi casa. Ya sabían. Todo el mundo ya sabía, porque teníamos tanta gente conectada dentro del hospital con él, que ya mucha gente iba camino a mi casa. Y entonces yo no reaccioné, yo seguí trabajando. Y solo le dije a mi cuñado, no quiero ver a mis hijos, porque yo no era capaz de ser yo la que le diera ese dolor tan grande a mis hijos. De saber que el amor de su vida, porque era un papá que no se los puedo explicar, ya no estaba. No tuve el valor. Yo a mis hijos los vi, creo que como 2 o 3 horas después. No estuve con ellos hasta que los dos bajaron y me abrazaron. Y yo les dije, vamos a estar bien. Yo se lo prometí a papá, porque yo le prometí a él, no te preocupes que yo lo voy a cuidar. Qué difícil. Mira, yo me quedo sin voz porque entiendo lo que es tener que decirle algo hacia tu hijo. Claro. Te comprendo perfectamente. Yo duré Sí. un mes. Mi situación era diferente, pero yo duré un mes. Ser fuerte en medio de una situación así, Mari, uno pierde la razón. No es fácil. Una de mis amigas es doctora, me quiso medicar y le dije yo, no. Yo necesito estar consciente. Sí les puedo decir, creo que como decimos normalmente, el 20 me cayó. Sí. Ni siquiera el día del entierro. Y parte de lo que fue muy duro para mí era que mi hija de 13 años me consolara, Sí. en vez de ser yo quien la consolara a ella. Sí. Y ella me decía, mamá, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo no quería que ninguno de los dos fuera al entierro. Él no se podía ver. Reconocerlo fue un proceso muy difícil. ¿Te tocó hacerlo? Me tocó hacerlo. Y eso fue, te puedo decir que es una de las cosas más horribles que yo he vivido en mi vida. Sí. Yo no quería que ellos fueran. Alonso estaba muy chiquito, Claro. mi hijo cumplió 8 años estando su papá internado. Ujú. Valeria tenía 13, iba a cumplir 14. Ella llamó a su tío porque casualmente el entierro iba a pasar por la esquina de mi casa. Ujú. Entonces ella llamó a su tío y le dijo, tío, yo quiero ir a despedir a mi papá. Entonces yo no sabía que ella iba en uno de los carros adelante. Ujú. Para mi sorpresa, en el cementerio no la dejaban entrar porque ya había un límite de carros para entrar. Y una de mis cuñadas dijo, ella es su hija y tiene que entrar. Entonces, en esto, ¿qué les puedo decir? Perder el amor de tu vida, el novio de tu adolescencia, El padre de tus hijos. el padre de mis hijos, el hombre que me apoyaba, que me cuidaba, que me consentía, por quien yo les podría decir que hasta me volvía en cierto grado caprichosa, porque él me los complacía. Fue muy duro, pero el dolor más grande es decírselo a tus hijos. Creo que el mayor sufrimiento que llevó usted Fueron es mis agarrar hijos. fortaleza para evitar el dolor de sus hijos. sus hijos. Más sin embargo, ellos eran fuertes. Mari, Al final era todo era por ellos. Mari, y bueno, pasa todo el proceso, despiden a Angel. ¿Y cómo son esos primeros días con tus hijos? ¿Cómo vivís ese duelo? Porque uno de adulto toca asimilarlo. Tienes hasta cierto punto la madurez. Ajá, y estás como obligada Estás con... exacto. a seguir. A seguir. No hay manera. Pero tus hijos... Mira, los primeros días te voy a decir que mi casa se llenó. Mis Ujú. hermanas se fueron para mi casa. Ujú. Somos 4 hermanas, somos muy unidas. Mis hijos dormían conmigo. Ujú. Yo los quería conmigo. Yo, o sea, te puedo decir que llegué a sentir miedo de perderlos a ellos. ¿Te aferraste a eso? Ajá, entonces yo los tenía conmigo en todo momento. Sí. Yo quería que durmieran conmigo. Trataba de ser fuerte frente a ellos, lloraban, me abrazaban. Siempre estábamos juntos.
Te puedo decir que caí en un momento de que yo no quería nada. Yo pasaba acostada. Yo me acuerdo que mi hermana mayor llegaba al cuarto y decía, ¿qué es esto? Y empezaba a abrir cortinas. Ujú. Y yo solo no me quería levantar. Yo no Claro. quería nada. Nada. Y tenía mi emprendimiento. La gente me escribía, yo no contestaba. Un muy buen amigo, yo tenía encargos para el siguiente día, que era lo que estaba trabajando el día que él falleció. Un muy buen amigo, David, llegó y él me dijo, no se preocupe, enséñeme todo lo que hay que hacer y yo termino sus pasteles. Eh, Ahora me río, que me recuerdo, David, no lo haces trabajar un lunes, Ni ni por así nada. se caiga el mundo. Y David lo hizo por mí. Yo pienso que Dios siempre pone ángeles Personas, así es. cuando nosotros estamos en un momento de momento quiebre difícil. o de difícil. Que uno no sabe de dónde, pero hasta después creo que lo comprende, ¿verdad? Cuando uno entra en sí. Fíjate que siempre he estado rodeada. Ujú. Le doy gracias a Dios, siempre he sido muy amada. Sí. Él lo era igual. El día del entierro no sé de dónde salió tanta gente. Gente que no pudo entrar, pero estuvo ahí. Tenía muchos amigos. Después me di cuenta de tantas cosas que él hizo que yo nunca me di cuenta por ayudar a otros. Entonces, eso te llena el corazón. No te consuela Es una curita. porque les digo, o sea, El vacío, la gente ¿no? te ama, te dice cosas, te da consejos, pero, o sea, sabes que la gente lo hace con amor, lo hace con buena fe, pero por aquí te entró y por aquí te salió. Sí. Mari, ¿cómo le explica una madre a su hijo de 8 años que su papá falleció? Ese trabajo me lo ahorré yo. Mi cuñado es psicólogo. Nunca lo ejerció, pero es psicólogo, ha trabajado con jóvenes. Él habló con él. Y él me preguntaba, mamá, papá está bien. Papá está feliz. Solo nos extraña, pero papá está con tu abuelito en el cielo. Y tu abuelito lo va a cuidar. Mamá, ¿y mi papá va a tomar café con pan con mi abuelito en el cielo? Sí, él tomaba café con pan todas las tardes. Entonces, mis hijos eran más pegados con su papá que conmigo. Con la niña me tocó en el proceso de ir avanzando estos años, conocer cosas de mi hija que las conocía más su papá. Entonces, ha sido difícil. Siempre el varón tiende a ser más pegado a uno de mamá. Sí. Y ella, el amor de su vida era él. Mm. Entonces, pero aún así, mi hija tenía una fortaleza, una madurez. La ayuda psicológica nos ayudó mucho. El niño se negó a ir al psicólogo hasta hace unos años atrás. Ujú. Entonces, ha sido un proceso bien difícil, pero el dolor más grande son los hijos. Mari, vives tu duelo, entras en esa depresión, que es claro y obvio que iba a suceder, pero ¿en qué momento entiendes que ya tienes que, o sea, uno llega a un momento en que dice, ok, esto no va a regresar, el golpe de realidad? El golpe de realidad sí es. ¿En qué momento te das cuenta que tenés que seguir adelante? Mira, cuando alguien que perdés muere, vos pedís señales. Quiero saber si estás aquí, háblame, decime. Sí. Me llama yo no dormía, no podía dormir, miraba uno, miraba al otro a la par mía, eran horas, o sea, yo dormía 2 horas, me volvía a levantar, era aquella cosa. Me escribe una persona como a las 4 de la mañana de Estados Unidos, tenía mucho tiempo de no hablar con ella. Me dice, Mari, no sé por qué, teníamos tantos años de no hablar, porque yo soñé con usted. Y yo, ¿y qué pasó? Soñé que su esposo venía con el mío saliendo de un lugar. Mi esposo había tenido una pelea en el lugar donde estábamos y usted estaba parada con sus hijos en un portón y íbamos caminando juntos. Y yo le dije, mira, allá está Maritza con los niños, lo va a saludar. Y dice que él le dijo, no puedo, solo quiero saber cómo están. Entonces, eso para mí fue, o sea, que él, y ella me dijo, yo lo vi bien contento. Entonces, en parte te llena. Ese mismo día me dio más tristeza. Claro. O sea, ese sueño, o sea, que yo decía, sí me quiere decir algo.
Y yo estaba acostada y lo que me hizo levantarme y reaccionarme fue, mis dos hijos estaban en la esquina de la cama viéndome. Yo estaba acostada y yo con los ojos entreabiertos y con lágrimas los vi parados a los dos ahí. Y yo dije, no es justo. Sí. Perdieron a su papá, no pueden perder a su mamá. O sea, yo tengo que salir, tengo que seguir, y me machacaba en la cabeza, te prometo que los voy a cuidar y van a estar bien. Entonces yo dije, no puedo fallar, no puedo. Ay. Y de ahí empezó el camino de seguir adelante. seguir adelante. Toca mucho el corazón bueno, mi corazón, yo soy bien sensible, ¿verdad? Escucharlo porque en ese tiempo del 2020, muchas personas, al igual que usted, perdieron un esposo, perdieron a su papá, a sus hijos también. Perder un compañero de vida no es fácil porque es alguien con el que uno comparte muchas vivencias, muchas historias, Claro. o sea, se duerme en la misma cama. A veces el irnos de viaje, no sé si a vos te pasa, Sí. cuando tal vez tenés que separarte 1 o 2 noches de tu esposo, a uno le hace Le falta. falta porque se podría decir costumbre, se podría decir, ya es, pero es que somos una sola carne, pues Sí. ya es como que una parte de nosotros. Él había viajado en noviembre Ujú. a ver a sus abuelitos, digo yo, pudo despedirse de ellos. Y en la noche hacíamos videollamada, solo estuvo 4 días, creo. Y yo le decía, me haces falta. Contenta de estar. Él era muy bromista, feliz de estar. Bueno, no estoy haciendo cena y con los hipotes comemos sándwich. O sea, era aquello, era Cualquier cosita. cualquier cosa, sí. Y sí, o sea, y saber que ya no iba a estar más. Es bien difícil, compartíamos tanto, trabajábamos incluso muchas cosas juntos. Cuando no se podía salir, logramos conseguir carnet para salir juntos. Y yo me acuerdo que salían según el número de cédula. Correcto. Pero teníamos ambos carnets que podíamos circular cualquier día. Y yo lo molestaba. ¿Te querés perder? Te amolaste porque aquí ando yo. Y él me molestaba también. Lo siento, aquí voy con vos. O sea, era aquello. O sea, pasábamos juntos. Con pandemia pasamos más juntos todavía. Sí. Tuvimos la oportunidad de hacer 2 paseos antes de que él falleciera. Aquí es donde, bueno, pues, te levantas. No te voy a decir que mágicamente se desapareció la depresión. El luto nunca se va, eso lo sabemos. Se aprende a vivir con ello. Pero te agarras de tus hijos, como nos dicen, porque al Sí. final ellos fueron el motor para que tú pudieras levantarte y salir adelante. En algún momento, como me lo describe Mari, yo me siento identificada porque también así es Martín. Sí. Y en algún momento uno dice, ¿cómo voy a salir adelante? O sea, sin él. ¿Te lo cuestionaste? Te podré decir, te querés morir. Pero decir, no podés, porque hay alguien que te necesita. Sí. Yo siempre le decía a él, sin vos me muero y no voy a poder. La ayuda de Dios. Me enojé con Dios. Claro. Se lo peleé a Dios, se lo reclamé a Dios. Y sé que Él en su amor y misericordia me entendió y me perdonó. Uh-huh. Pero todo era, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh-huh. ¿Cómo voy a tomar decisiones sola si las tomamos juntos? O sea, mamá, ¿puedo ir con mi tía? Una simple... Y se te venía o sea, no, hay que ver qué dice su papá. Ajá. O sea, ver cómo vas a seguir. Yo salía de mi casa a ser mandado, yo lloraba en el carro. Incluso una vez me pasé un semáforo en amarillo, la patrulla me siguió. Y yo me puse a llorar y le dije al policía, mi esposo acaba de fallecer. Venía en la luna. Entonces, ya él, casualmente, yo andaba papeles del hospital en el carro. Uh-huh. Miren, no le estoy mintiendo. Entonces él me dijo, váyase a su casa. Uh-huh. Vaya, descanse y mejor llore en su casa. Uh-huh. Porque yo iba a todo llorar en el carro. O sea, yo lloraba en la calle. Pero mis hijos sabían que yo venía a llorar. Porque era imposible ocultarlo. Soy Sí. blanca, mis ojos se hinchan. Pero, o sea,
saber que hay muchas cosas que era él. Fíjate que tal y tal cosa, amor, ¿y vos qué decís? Él era el que me Un daba ánimo para respaldo. muchas cosas. O sea, te sentís, y si no tomo la decisión correcta, y si no lo hago bien, Insegura. o sea, muchas inseguridades. Me acostumbré demasiado a él, a su compañía, todo lo que hacíamos juntos. Entonces, si decís, ¿será que voy a poder? ¿Cómo voy a sacar a estos niños adelante sola? Sí, esa es la pregunta que yo me imagino, o sea, yo me pongo a pensar y me pongo en tus pies, Mari, y yo digo en este momento, y no sé, yo respondería de la misma manera tuya, o sea, me muero, pues, ¿me entiendes? Y era aquello de que mi trabajo, mi negocio es de hace muchos años, pero era de que el dinero era mío, eh, lo gastas en tonterías, te podría decir, y ahora era, Es que él era el 100% proveedor del hogar. fíjate que éramos como ambos, Ujú. pero yo era la de las tonterías, Ajá. la de los gustos extras. Ajá. Nunca me dijo, ¿y vos qué haces tu dinero? Ujú. O sea, jamás. Eh, entonces era, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo le voy a dar todo a mis hijos? Si te cambia, no, ya no les puedo comprar eso. Te cambia el No, chip. ya no podemos hacer tal cosa porque ahora hay que cuidar el dinero. Ujú. Eh, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios, soy bendecida. Mis hijos entendieron muchas cosas a pesar de su corta edad. Maduran La La vida los vida, a obliga, madurar. la vida los la obliga a vida los madurar. obliga a madurar. Eh, sí costó mucho, costó muchas cosas, al punto que mi hija me decía, mamá, ya dejé ir a mi papá. Yo Sí. miraba y miraba fotos y fotos, escuchaba la música que a él le gustaba. Nunca me gustó la música de banda. Terminé escuchando música de banda. Cosas que a él le Quería gustaban. sentirlo cerca de Y yo usted. empecé a hacer cosas que él hacía. Él le decía unas frases a mi hijo cuando lo bañaba. Y un día mi hijo me dijo, ya no me diga eso, solo mi papá me lo decía. Mm. Fuerte. Entonces la psicóloga me decía, querés ser Engel y no sos Engel. Y tenés que entender que no sos Engel. Engel ya no está. O sea, y que te lo digan, que te lo aclaren, que te lo repitan, es bien duro. Sí, es otro golpe de realidad en el proceso. Él escuchaba música en el carro todos los días, con escándalo, con bulla, cantaba con sus hijos. Cuando mis hijos empiezan a andar conmigo, el carro era un silencio total. Yo no quería escuchar música. Yo sentí que si me reía, si algo me causaba risa, estaba mal. Yo sentí que yo no tenía derecho a disfrutar, a reírme, porque él ya no estaba y él no lo podía disfrutar. Y un día fuimos a comprar un helado y mis hijos dijeron, cuando andábamos con mi papá, siempre escuchábamos música. Entonces eso te pega y decís, no puedes quitarle todo a tus hijos. Tenía un año de no escuchar música en mi carro y volví a escuchar música por ellos. Pero cuando empiezo a escuchar música, empiezo a escuchar la música que le gustaba a él y eso al final te lastima más. Mari, yo te quiero hacer una pregunta porque mencionaste algo muy importante, el hecho de que te sentías con el no derecho de hacer ciertas cosas. ¿Cuándo aceptaste bueno, ya nos dijiste que, verdad, comenzaste con el proceso de salir adelante, pero esa es una cosa. La otra es aceptar que tu vida cambió, que sos viuda, que tenés derecho a ser mujer nuevamente y a vivir la vida. Que Angels te cuida desde arriba, pero que ya no va a regresar. ¿En qué momento te das cuenta o lo aceptas? Mira que cuando yo miraba cosas en el teléfono o chistes o miraba películas que miramos juntos y me reía, yo decía, yo no puedo estarme riendo. Pero no te puedo explicar en qué momento yo recordé algo que él me dijo. Una vez él me dijo, a raíz de la muerte de mis abuelitos, yo sufrí mucho, me quedé con ellos. Él me dijo, nunca más te vuelvo a traer al cementerio. Y yo le dije, ¿por qué? Él me llevaba. Yo puedo manejar, yo agarro mi carro sola, porque me duele verte llorar. No soporto verte llorar. Y
Ambos teníamos un gran sentido del humor y Maritza ya no tenía sentido del humor. Mis hijos extrañaban eso. Nosotros nos molestábamos mutuamente. Entonces, mis hijos me decían, mamá, a mi papá le gustaría tal cosa. Mamá, entonces todo el mundo me decía, Maritza, una manera de honrarlo es volver a ser usted, volver a ser aquella Maritza jocosa, bromista, alegre, volverse a cuidar, ni siquiera las uñas me quería hacer y a él le encantaba que yo me hiciera las uñas. Cuando él no quería manejar, él me llevaba al salón. Entonces, o sea, empecé a hacer las cosas no por mí, Sí. empecé a hacer las cosas que a él le alegraban de mí. Entonces, empecé a volver ese camino por él, por todo lo que a él le gustaba, porque a él le gustaba verme feliz, porque a él le gustaba verme bromista, porque a él le gustaba verme alegre. O sea, todo era por él. La psicóloga me dijo un día, Maritza, ¿qué te hace feliz? Me hacía feliz Engels. Ajá. ¿Y ahora qué te hace feliz? Mis hijos. Y ella me dijo, ¿y si tus hijos no estuvieran? Entonces ella me dijo, Maritza tiene que ser feliz por ella, Maritza tiene que ser feliz algo que le guste. ¿Qué te gusta? Mi trabajo me encanta, pero ¿quién me hace feliz son mis hijos? O sea, yo no concebía que no fuera algo fuera de mis hijos que me hiciera feliz. Entonces empecé a centrar en mi grupo de amigos, son muy lindos. Eh, Empecé a hacer cosas que me gustan, empecé a disfrutarlas. El sentimiento de culpa de disfrutarlas, eso fue desapareciendo poco a poco. Periódicamente. Hicimos viajes con mis hijos que él quería hacer y los hicimos por él. Y cada viaje que se hizo, no estando él, lo procesamos los tres, lo lloramos los tres. Sí, pero a medida lo disfrutábamos diciendo, si él estuviera aquí, hubiera dicho tal cosa. Si él estuviera aquí, hubiéramos hecho tal cosa. Entonces, tratábamos de disfrutar el momento, las cosas, pensando como que él estaba así. Salíamos a comer a un café y mi hijo pequeño decía, mamá, deje esa silla porque esa es la silla de mi papá. Entonces, me dolía, pero, o sea, sentía que él tenía que estar presente y de cualquier manera eso nos llenaba. Antes recordábamos cosas de él y siempre terminábamos llorando. Cosas chistosas. Llorábamos porque él no estaba ahí. Cada proceso, los 15 años de Valeria, fue duro porque él no estaba ahí. Yo pensaba mucho a futuro y era un día a la vez. Me costó entender que era un día a la vez. Ahora salimos los tres, contamos cosas de él y nos morimos de la risa. O sea, sí con un suspiro al final, pero disfrutamos recordar cosas de él. O sea, siempre te duele. Sí, es algo Siempre. que no se quita. No, siempre te duele, siempre quisieras que estuviera ahí, pero ahora recordás con alegría por las bendiciones que él vivió, por los momentos que él disfrutó y no con aquel dolor. Sí, muy difícil perder un familiar tan cercano, perder a tu esposo, no es nada fácil. No. Y más si hay niños pequeños de por medio, creo que eso es lo más difícil Sí. y impactante, ¿verdad? Para una madre. Saber de que tenés a tu hijo de 8 años que va a quedar sin papá. Y hoy mirando atrás, y cuando uno cuenta todas estas cosas, poco a poco las vas contando y contando, como tú dices, casi no cuentas ciertos detalles de lo que viviste, de lo sucedido, pero bueno, a mí me enseñaron que hablarlo también ayuda, ¿verdad? Claro. Mirando atrás, ¿qué le dirías hoy, tú, Maritza, como estás ahorita, a esa versión tuya? O sea, que hablábamos detrás de cámaras, Maritza, que Dios nos hace pasar por estos procesos, porque en algún momento somos medio para otras Ayudar a personas. otras. ¿Qué le dirías a esa versión tuya que probablemente la vas a ver vista en otra persona? Sí se puede, sí vas a salir, siempre va a doler, pero sí se puede. Primeramente la confianza en Dios, el amor a los tuyos, porque sabemos que cuando estamos ahí, pensás que nunca vas a salir de ahí. Y ahora agradezco a Dios, porque el Señor fue el que me levantó para seguir adelante, a pesar de todo lo que yo le reclamé, de todo lo que yo le peleé, Él estuvo siempre ahí. Y sí se puede.
Sí se puede, pero cuando estamos en el momento, no lo vemos. Bueno, y Mari no lo mencionó, solo dijo de que hacía pasteles, ¿verdad? Parte de este proceso, te aferraste también de eso que te gustaba, porque lo dijiste que es algo que lo disfrutas. Y de hecho, déjame decirte que lo que Mari hace es de los mejores pasteles que he probado en mi vida. Gracias. ¿Te agarraste de tu trabajo también para sanar? ¿Te ayudó? Sí, trabajaba mucho. Al mismo tiempo recordaba que él se enojaba cuando yo trabajaba mucho. Pero trabajando tal vez yo a las 2 de la mañana, parecía loca. Ajá. Hoy no hay opción, no te puedes enojar. O sea, hay cosas que pagar, hay cosas que comprar. O sea, Sí. yo platicaba de noche con él sola. Exacto, Le decía yo, hoy no te puedes enojar, no me puedes reclamar. Y muchas veces le dije, si vos estuvieras aquí, yo estuviera durmiendo. Sí, O sea, sí. y sí, mucho fue mi refugio, mi trabajo. Empecé a trabajar como loca. Ujú. Porque necesitaba el dinero. Claro. Y quería estar con mi mente ocupada. Ujú. Los días se volvieron de locos porque él llevaba a los niños a la escuela, él los iba a traer, él me ayudaba a hacer mandados, me decía, quédate durmiendo, yo llevo a los niños a la escuela, hoy les pido comida en la cafetería. Se acabaron los días de volver a dormir, regresar a la escuela con ellos, porque regresamos a la escuela. Fue bien difícil, Sí. porque ya no iba él, era yo la que lo llevaba y ellos iban callados todo el camino. O sea, son cosas bien, o sea, y Bien tocó difícil. trabajar duro, aferrarte al trabajo, para salir adelante, para estar ocupada, para estar entretenida. Igual había mil cosas que hacer con ellos. Después que ponga al niño en actividades extras, para que ellos estén ocupados también, para que les ayude en su proceso de duelo, organizar el horario que tenía que llevar a la niña al psicólogo y que ya se me acababa el tiempo porque estaba haciendo un pastel. O sea, organizarte, pero sí a veces agarraba exceso de trabajo para no pensar, Para estar ocupada de la mente. para estar ocupada. Mari, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por contarnos su proceso, que sabemos que muchas personas se van a sentir identificadas con usted. Hay muchas personas que por diferentes motivos perdieron a su pareja Sí. o a algún familiar, ¿verdad? Muy impactante su testimonio. A mí me gustaría que usted le dejara un mensaje a todas esas mujeres que en este momento están pasando una pérdida por lo que usted pasó. Primeramente, ¿verdad? Decirles, la Biblia es clara y dice que el Señor no abandonará a la viuda. Yo lo he vivido. El Señor siempre va a proveer, la tristeza siempre va a estar, pero sí se puede salir adelante. Amén. Rodéate del amor de tus hijos, piensa en positivo, que es difícil muchas veces. Busquen algo en qué ocuparse, en qué entretenerse. Toca buscar algo para sacar adelante a tus hijos y el amor de tus hijos, agarrarse de ahí, o sea, y pensar en positivo, pensar en qué le gustaría a esa persona que hicieras, cómo honrarlos, o sea, cuando ellos no están, solo nos queda honrar su memoria. Y la mejor manera de honrarlos es no rendirse, salir adelante, y cuando se te venga a la cabeza no puedo decir sí, sí puedo. Sí puedo, soy mujer, las mujeres, Dios nos hizo, nos creó de una manera maravillosa, que somos guerreras, decimos sí podemos, y o sea, y creértelo, o sea, lavarte solita el cerebro y decir sí, sí puedo. O sea, tenés que creértelo primero y ahí está, aquí estoy yo, 5 años después, más de 5 años. He salido adelante con mis hijos, no nos ha faltado, han habido dificultades en el camino, pero estamos bien. Siempre extrañándolo, pero Dios ha sido bueno. Y yo creo que al final también el mensaje es la resiliencia con la que has vivido, la valentía con la que tomaste la batuta, por decirlo así, y que no te dio opción la vida de buscar otro camino. Y la Así es. manera, soy consciente y soy testigo de la manera en que vos honras a Angels. Y Dios te bendice de muchas maneras, Mari. Sí. Por medio de personas, por medio de trabajo, porque sos una de las pasteleras que más reconocemos aquí en San Pedro Sula.
Tu trabajo es hermoso. Gracias. Y yo la verdad solo decirte que mi admiración Gracias, para Jan. vos. Gracias. Mi admiración para vos. No, Dios sabe a quién le pone este tipo de batallas. Y si te hizo pasar por esto, es por algo. Y Él Así es. sabe que vos podés con No eso. sé su propósito todavía, pero Sí. yo le decía, Señor, yo no quería ser fuerte, pero me tocó serlo. Así Sí. es. Y así decimos todos los que pasamos por un proceso como Sí. ese. Y bueno, este ha sido un episodio más de Tal Como Somos. A ustedes que nos ven aquí, que se quedaron hasta el final con nosotros, gracias por estar aquí. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus experiencias. Si usted fue una de las personas que perdió a alguien en esta oscura etapa, cuéntenos que nosotros vemos las redes sociales, ¿verdad? Así es, Tal Como Somos, historias completamente reales. Así que nos vemos en el Hasta la próximo episodio. próxima. Ujú. Bye bye.